a ver, estamos acá. Vale. Sí, sí podemos ver todos la pantalla, ¿verdad? Nuevamente. Sí, profe. Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Sí, profe. Entonces, bueno, vamos a pasar con la propiedad número 2. Ok, y bueno, lo pongo y ustedes me irán diciendo si les hace sentido lo que dice la propiedad número 2, utilizando lo que ya sabemos de la propiedad 1. Propiedad 2 nos dice lo siguiente. Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son números. A ver, primero esta parte de la propiedad 2. A ver, ¿qué opinan? ¿Será cierto o es falso o creen que hay algún problema? Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son números. Es cierta, ¿no, profe? A ver, pues, bueno, yo tengo una idea, pero no sé ustedes, a ver, ¿qué? Bueno, por lo que entiendo, Ajá. dice que los ángulos, las funciones trigonométricas y logarítmicas y exponenciales son números y pues, por lo que entiendo, cuando representas un ángulo utilizas números, ¿no? Ajá. Cuando representas funciones también utilizas números. Entonces, yo creo que por eso digo que es cierto. Ok. A ver, por ejemplo, a veces el detalle está en las logarítmicas. A ver, bueno, no sé si a la mano tendrán una calculadora, pero si es así, mucho mejor. Entonces, por ejemplo, podemos hacer el ejercicio de calculadora e introducir, por ejemplo, se me ocurre, coseno de 15 grados, ¿de acuerdo? ¿Y qué les regresa como resultado la calculadora? Independientemente de los dígitos, ¿qué les da como resultado? Un número. Un número. Si ponen, por ejemplo, logaritmo natural de, ¿qué les gusta? De 25. Igual un número. Un número. Y si ponen la exponencial, ¿no? La base el número elevado a la 1.4. Pues también. Un número. Igual, Ok. Entonces, es correcto, ¿no? Los ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son números. Por lo tanto, viene la otra parte. Por lo tanto, son adimensionales. ¿Y sí? ¿Será cierto entonces? sí, profe, por el punto número 1, bueno, la propiedad número 1 que nos dijo hace rato. Exacto. Entonces, si tenemos, bueno, como sabemos que en efecto estos 4 términos, ángulos, funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales son números, y hace un ratito dijimos que todo número real es adimensional, entonces esto que está aquí es correcto, es cierto. Bueno, vamos a escribir esto a modos de ejemplos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ángulo, ¿qué les gusta? El ángulo 10.4 grados. ¿De acuerdo? Este es el ángulo. Y si calculamos sus dimensiones, nuevamente cuidado con la anotación, Va a salir 1, ¿no? es un 1. Exacto. O sea, pueden hacer el mismo ejercicio de hace rato, esto, y por el mismo razonamiento, vamos a llegar a que es igualado a un 1. Es decir, es una cantidad adimensional. ¿Vale? Otro ángulo, por ejemplo, puede, o sea, si recuerdan los ángulos, no solamente los podemos trabajar en grados, sino también en radianes. Entonces imaginen que tiene un ángulo que sea de 2 pi radianes. ¿Ok? Ese es otro ángulo. Entonces, ¿qué podremos decir?
en el contexto de análisis dimensional. Este ángulo de 2 pi radianes, ¿qué dimensión tiene? 1. 1 es un número real y todo número real es adimensional. Profe, Sí, y ahora tengo yo otra duda. sí, En la propiedad 1 dice que todo número real es adimensional, ¿no? correcto. Entonces, ¿qué pasa con los números complejos? ¿Esos sí son dimensionales? Ok. Bueno, era a ver, vamos a ver. Hace rato, ¿quién preguntó? ¿Sí pueden recordar el nombre? Yo. Ok. ¿Cómo te llamas? Raciel, Raciel, ok. Raciel preguntó hace rato al respecto. ¿Y ahorita quién? Ricardo, Ricardo. Ok, vale. Bueno, no sé, Raciel, ¿sí quedó claro la respuesta de hace poco? sí. ¿Sí? A ver, ¿podrías externarla? Bueno, lo que hayas entendido para ver si también le podemos ayudar a Ricardo. A ver, ¿qué pasa con los complejos? Que los complejos, como también son solamente números y no poseen de una longitud, bueno, no dependen de la longitud, la masa, temperatura, todo lo demás, también son números adimensionales, nada más que para fines prácticos de lo que nosotros vamos a ver, no los vamos a utilizar ni números imaginarios ni números complejos, únicamente números reales enteros, fraccionarios y ya es lo que entendí. Ok. Bueno, en esencia, eso, lo que comenta Raciel es correcto. Los números complejos o imaginarios son también adimensionales, son cantidades adimensionales, como aquí, como esto que estamos viendo. ¿Ok? ¿Por qué nos limitamos solamente a los reales? Porque en física trabajamos cantidades medibles, ¿no? Entonces, eso ya nos hace caer en que hagamos los. Pero si quisiéramos extender esto a los números complejos, podemos también asegurar que son adimensionales. ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Vale? ¿Alguien más con algún comentario con esta propiedad 2? No. ¿No? Ok, a ver. ¿Qué pasará? Por ejemplo, vean, si ponemos seno de un ángulo alfa, donde alfa puede ser cualquier ángulo, ¿eh? El que ustedes gusten, ya sea en grados o en radianes. Entonces, imaginen que tienen seno de alfa. ¿Qué pasará si obtenemos sus dimensiones? ¿Cuáles serán las dimensiones de esta función trigonométrica? 1. Un 1. Ok, eso es correcto, porque sabemos que ese seno de alfa, independientemente de cuánto valga alfa, es un Representa un numerito. número. Ajá, y los números son adimensionales. ¿Ok? Entonces vean, aquí esto es válido para cualquier alfa, ¿eh? Cualquier ángulo. Imaginen que tienen ahora coseno, digamos, de un ángulo beta, ¿de acuerdo? Multiplicando a un seno de gamma. ¿Qué obtendríamos? ¿O qué vamos a obtener si analizamos sus dimensiones? Igual 1, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sería el 1 nuevamente? Porque pues a fin de cuentas el coseno y el seno es la representación de números que pues, los cuales aún no tenemos definidos, pero se encuentran, ¿no? O sea, lo que está aquí, o sea, mejor, a ver, si ustedes meten cualquier valor de beta y de gamma, o sea, de ángulos beta y gamma, como resultado de esta multiplicación, ¿qué van a obtener siempre? Uno. Antes, aguas. A ver,
si hacen la multiplicación, o sea, la operación aquí, coseno de algún ángulo, el que gusten, por el seno de otro ángulo, el que gusten, ¿qué obtienen en general? ¿Qué es lo que les va a dar arrojar la calculadora? Números, güey. Pues un número real. Un número real, exacto. Y ahora, si aplicamos las dimensiones, calculamos las dimensiones de un número real, ¿qué obtenemos? 1. Un 1. 1. ¿Ok? Entonces, noten, o sea, la idea es esta. Las funciones trigonométricas son números. Por lo tanto, son adimensionales. Como esta operación les va a dar un número real, positivo, negativo, entero, fraccionario, no importa, sigue siendo un número real, es adimensional. Es decir, se cumple lo que está aquí escrito en el lado derecho de esta flechita. ¿Vale? Sí, vamos bien entonces en esa parte, muchachos, en por qué podemos, bueno, la razón de esto, o lo que significa, en pocas palabras. Sí, Sí, profe, sí. Ok, vean, a ver, por ejemplo, ¿qué tal si tuviéramos logaritmo de un número z? Donde z es cualquier número, positivo, cualquiera. Entonces, si hallamos las dimensiones de ese logaritmo de z, logaritmo natural, ¿qué encontraríamos? ¿O qué conclusión obtenemos? Pues 1. También uno. ¿Por qué? No, Porque sigue dando algún valor numérico el logaritmo natural de z. Porque el logaritmo natural de z, sin importar el valor de z positivo, siempre va a ser un número real. profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa cuando haces una operación con un número dimensional con un número no dimensional? O sea, por ejemplo, cuando aplicas una fuerza a 45 grados, entonces sucede una operación de una fuerza que es dimensional con Ajá. un número dimensional 45 grados. O sea, ¿y qué pasa? Ok. Bien, déjame a ver cómo. Mira, para poder responderte esta pregunta, me faltan otras 3 propiedades. Entonces, ¿se parece bien si lo retomamos? Me espero. O sea, nada más deja como que darle las herramientas, o sea, toda la información, y ya después retomamos, empezamos atacando esa pregunta y esperando que con la información que veamos sea más claro. Sí. ¿Vale? Ok. Sí. Pero bueno, bien. Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos, muchachos? Vale, ok. Vale, entonces vean, ¿qué pasará si tomamos esto? El número a una potencia menos a. A la potencia menos a. Donde a repito, puede ser cualquier número real. O sea, cualquier potencia aquí. Entonces, si obtenemos las dimensiones, ¿esto es correcto? ¿Es correcto decir esta igualdad? sí, Ok, ¿por qué? Porque Euler sigue siendo un número. ¿Y Según si, yo, ¿y si lo elevas a una potencia? sigue siendo un número, ¿no? Sigue siendo un número. Y como vimos en la propiedad 1, todos los números reales son adimensionales. Sí, vamos, sí. Bueno, espero que esto vaya quedando bien, claro. Porque pareciera algo simple, pero repito, va a dar mucho juego. Entonces, la propiedad 2, digamos, incluiría estos ejemplos. Claro, podríamos aquí jugar más, ¿no? Poner muchos más ángulos. Pero bueno, espero que con estos ejemplos muy concretos les esté yo convenciendo de que en efecto
No importa cómo lo escribamos, si nos siguen dando números, siempre van a ser adimensionales. Ok, pasamos, bueno, no, si alguien tiene una pregunta, adelante, si no, pasamos a la propiedad número 3. Ninguna, profe. Continúe. Ok, entonces déjenme ver número racional. Voy a irme acá. Déjenme hacer mi división aquí. Muy bien. Entonces, la propiedad número 3 dice lo siguiente. A ver. Ok, dice. Propiedad 3. Los exponentes son números. ¿Eso es correcto? ¿Esto tiene sentido para ustedes? Sí. Sí, profe. Perdón, profe, casi no lo escuché. Sí, los exponentes son números. ¿Eso es correcto? Pues eso es... Sí, de lo que ustedes saben, ¿eso es correcto? Sí. Ok. Los exponentes pueden ser enteros, ¿no? El cuadrado, potencia cúbica, potencia cuarta. Pueden ser negativos, ¿no? Cuando indicamos una división. -1, -5. Pueden ser fraccionarios, ¿no? También, por ejemplo, un exponente 1/2, que significa raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces, bueno, vean, los exponentes son números. Perfecto. Por lo tanto, ¿qué podemos decir acerca de ellos? Que son adimensionales. Adimensionales. Correcto. Los exponentes son números, por lo tanto, también son adimensionales. Incluyendo la potencia 0. Sigue siendo un número, el 0 como potencia es un número. Pero si en las dimensiones da como resultado 1. Pero nota que eso... Sigue siendo un número. A ver, ve. La propiedad 3, si tú tienes una base y aquí tienes un exponente, la propiedad 3 se centra en este término, en el exponente. El comentario que tú me haces está implícitamente tú estás hablando de todo el término completito. Ah, ok, ya entendí. Nada más en la base. Y la propiedad 3 solamente se centra no en la base, sino en el exponente. Ok, ya. Gracias. Vale. Entonces, bueno. Déjenme ver aquí. Borramos esto. Y a ver, vamos a ver algunos ejemplos de qué significa esto. A ver. Supongan que yo les doy la siguiente expresión. Vean, una cantidad Y, una cantidad física Y, se expresa como un A por una X a la potencia B minúscula. ¿De acuerdo? Esa es mi fórmula física. Si aplicamos la propiedad 3, que nos dice los exponentes son números y por lo tanto son adimensionales, ¿qué podremos concluir con la propiedad 3? Igual sigue siendo 1, ¿no? ¿Pero quién? Las El dimensiones puro exponente, ¿no? de B. Ajá, el exponente. Nos olvidamos de todo lo demás. La propiedad 3 solamente nos habla del exponente. Los exponentes son números. Por lo tanto, su dimensión es 1. ¿Sí estamos de acuerdo, muchachos, con esto que estoy comentando? Sí, A ver, sí, analícenlo. Sí, profe. Sí, profe. O sea, si se dan cuenta, es lo mismo que estuvimos diciendo aquí, justamente a un lado. Un número, cualquier número, pues es ya dimensional. Aquí este B está operando como exponente. Pero por ser exponente, tiene que ser un número. Es decir, es una cantidad adimensional. ¿Vale?
Entonces, la propiedad 3 solamente se centra en los exponentes. Otro ejemplo, vean, a ver. Una cantidad X se expresa como Z a la C D. A ver, aplicando la propiedad 3, ¿qué estaríamos concluyendo? Que CD es igual a 1. Aguas. CD no es igual a 1. Que las dimensiones de CD son iguales a 1. Correcto. Las dimensiones del producto C y D es 1. ¿Vale? Las dimensiones tienen que ser 1, porque como están jugando el papel de exponentes, el exponente, vean, es C por D. Ese es el exponente aquí. Entonces, las dimensiones de ese exponente C por D es 1. Es adimensional. Profe, Sí. igual ahí se podría inferir que la dimensión de C es igual a 1 y la dimensión de D es igual a 1. No. Eso no lo podemos asegurar. Lo que puedes asegurar es que cuando multiplicas la magnitud C con la magnitud D, te dan un número, una cantidad adimensional. Eso sí lo puedes garantizar. Pero que cada uno por separado sean 1, no. Eso no es cierto. No tienes garantía de que eso suceda. Ok. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso escribo aquí el producto así, pegadito, juntos, como un solo término. ¿Vale? Lo que comentaban hace ratito, por ejemplo, de que C y D igual a 1, o sea, lo que uno en ese caso escribiría es esto, vean. O sea, cuando dicen ustedes C D igual a 1, lo que uno está, a manera de ecuación, sería esto, C D igual a 1. O sea, en pocas palabras, estarían diciendo que el exponente aquí es un 1, y no es cierto. No sabemos cuánto valga C y cuánto valga D. Entonces, ahí está la sutileza de la notación. Entonces, sí hay que ser muy cuidadosos con la notación. Y, bueno, entiendo que al principio de repente se nos olvidan los corchetes, pero si desde un inicio también son prudentes y las incluyen siempre, no van a tener problemas. ¿Qué más? Déjenme ver. Ok. Imaginen otro ejemplo. Una cantidad W, ok, que se represente como fórmula física con déjenme pensar, ok, un F. Y aquí tenemos un X entre Y. ¿Vale? Un exponente como fraccionario. ¿Cuál es la conclusión que podemos obtener de aquí? Las dimensiones de... Pues que la dimensión de X entre Y es igual a 1. Correcto. La dimensión de X sobre Y, ¿vale? Juntos, un solo término, es 1. O sea, X entre Y son adimensionales. La división completa, ¿no? No X por un lado y Y por otro, no. X entre Y es un número. Es decir, adimensional. ¿Ok? ¿Sí va quedando claro esto? Sí. Sí, profe. ¿Vale? Ok, bueno. Perdón por ser tan insistente, pero la experiencia previa. Pero bueno, esperemos que no suceda aquí. Que todo vaya quedando claro. Bueno, entonces, vale. ¿Alguien que tenga algún comentario de esta parte, de la propiedad 3? Los exponentes son números y por lo tanto son adimensionales.
Yo tengo una duda, profe. Sí, adelante. ¿Qué pasa si ponemos dentro de los corchetes toda la expresión en sí? Digo, por las 3 propiedades, tengo entendido que seguiría dando 1 como resultado porque son adimensionales, pero quiero confirmar si estoy en lo correcto. O sea que en lugar de, por ejemplo, en el primero que es AX, X elevado a B, y sacamos la dimensión de B, ponemos la dimensión de A por X elevado a B. Ok, entonces, bueno, no voy a dar la respuesta tal cual, ¿ok? Porque okay. De hecho la respuesta completa sigue más adelante, pero lo que sí puedo decir para al menos marcar una posible distinción es lo siguiente. Aquí voy a poner una línea amarilla y esta línea amarilla va a llevar como tema esta advertencia. Déjenme incluso ponerlo también en amarillo o en color ahí distinto. Vean. No confundir con esta parte. Déjenme ver aquí, así. Ok, entonces tu pregunta me parece bien, ok, porque justamente a veces uno llega a confundir lo que comentas. Es decir, tú estás diciendo esto prácticamente. O sea, no, sino analizamos dimensionalmente no el exponente, sino la expresión completa, ¿no? Así es. Exacto. Entonces, aquí va el comentario. O sea, lo que vamos a hacer a continuación en esta parte, que lo podemos desarrollar, pero para eso necesito otras propiedades más. ¿Ok? Lo podemos atacar. Pero en este momento, lo único que sí te puedo decir es que con la información que disponemos hasta ahora, es que no hay que confundir con esto que estoy escribiendo. Eso que estoy escribiendo es correcto, o sea, también lo podemos hacer así, porque estamos analizando no el exponente, sino la expresión o la fórmula física completa. Pero eso entonces... es el principio de homogeneidad, ¿no? Ajá, eso es el principio de homogeneidad, justamente. O sea, eso que estoy haciendo, sí lo podemos hacer, como bien mencionaban, por el principio de homogeneidad. Pero nota que la propiedad 3 no opera así. La propiedad 3 de alguna manera te dice, olvídate de todo lo que tengas, solamente concéntrate en el exponente. Analiza solamente el exponente. ¿Sí queda claro entonces esta distinción? ¿No? Sí. ¿Vale? Repito, voy a ver otra, son 5, ya vamos en la tercera. Faltan otras 2 propiedades. Y ya que lleguemos a ella, entonces ya podemos decir más cosas aquí. Pero por el momento, lo único que te puedo decir así a bote pronto es, esto que estamos analizando con la propiedad 3, no hay que confundirlo con esta otra que sí podemos hacer, pero esto se logra con el principio de homogeneidad dimensional. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que vale la pena hacer esa aclaración y gracias por la pregunta. Bien. Entonces, déjenme darles más propiedades. Y sobre todo para tener toda la herramienta para hacer ejercicios. Vean, la propiedad 4 dice, las funciones trigonométricas operan sobre ángulos que son números. ¿Vale? ¿Eso es correcto? Sí, profe. Sí. Las funciones trigonométricas operan sobre ángulos que son números. O sea, eso quiere decir que en la calculadora, cuando ustedes meten, por ejemplo, tangente de 15, así, o sea, está bien así dicho,
no meten como cosas como tangente de 15 newtons, tangente de 18 metros sobre segundo. ¿Están de acuerdo? Simplemente operan un numerito. Y por lo tanto, si es un número, es una cantidad adimensional. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Eso, entonces, a nivel de ejemplo, ¿qué significa la propiedad 4? Bueno, imaginen que ustedes tienen la siguiente relación. Z es igual a una cantidad A, por un coseno, por un coseno de X. X, XY y Z, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la propiedad 4, ¿qué nos estará diciendo? Las funciones trigonométricas actúan u operan sobre ángulos. En este caso, ¿quién es el ángulo aquí? En esta expresión en verde. X, Y, Z. X, Y, Z. El producto X, Y, Z. Por lo tanto, ¿qué tienen que cumplir? Tienen que ser números, ¿no? Entonces, si analizamos sus dimensiones del producto, ¿qué vamos a encontrar? Que las dimensiones de X y Z es una dimensional. Es una cantidad dimensional, es decir, lo podemos igualar a un 1. Entonces, vean, el producto completito, ¿eh? No X, no Y, no Z por separado, sino el producto X, Y por Z, juntos tienen que dar como resultado un número, es decir, una cantidad adimensional. ¿Vale? Otro ejemplo, a ver, para ayudarnos, digamos, vamos a ver, W es igual a una cantidad de, ¿ok? Y esta a su vez está siendo multiplicada por la tangente, ¿ok? La tangente de A por B y C. ¿De acuerdo? Aplicando la propiedad 4, ¿qué podemos concluir? Que la dimensión de AB sobre C es igual a 1. Exacto, que la dimensión de A por B entre C completa toda esta cantidad es un 1. Es decir, que lo que sea que sean A, B y C, cuando operan de esa forma, A por B y todo eso entre C, es un número, una cantidad adimensional. ¿Vale? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, bueno, como ven, ¿qué notan en comparación con la propiedad 2 que teníamos al ladito? Se las pongo aquí juntas. Vean, la propiedad 2 la podemos aplicar para la función trigonométrica completa. ¿Están de acuerdo? Sí. Mientras que la propiedad 4... No más para lo que está dentro del ángulo. Para lo que hay dentro de la función trigonométrica. Entonces, ahí está, hay igual una sutileza, ¿no? La propiedad 4 la podemos, la ocuparemos cuando sea necesaria si queremos analizar la función trigonométrica completa. Pero si nos interesa analizar solamente sobre lo cual está operando, bueno, es la propiedad 4. ¿Vale? Entonces, ahí está una distinción bastante importante. ¿Algún comentario o pregunta aquí de la propiedad 4? Profe, sí. Entonces, ¿las dimensiones no son el resultado de lo que se está poniendo? Pusieras, ¿cómo poniendo? Si puedes ser más específico. O sea, por ejemplo, aquí en estos dos ejemplos, ¿a qué te estarías refiriendo? Por ejemplo, en la propiedad 2. Ah, ok, propiedad 2. Ajá. Que dice que podemos usar toda la función trigonométrica. Ajá, o sea, aquí
la propiedad 2, estás Ajá. analizando la función trigonométrica completa. Ajá. Y O sea, por ejemplo, sí. en el caso de coseno de 0, que es 1, Ajá. ¿esa también aplica o también es adimensional? No, ok. Aquí eso cae en la propiedad 2 y te dice, las funciones trigonométricas son números. Por ejemplo, coseno de 0, ¿cuánto dices que es? 1. Un 1. Y el 1 es un número real, ¿no? Ajá. Y entonces, si al tratarse de un número real, ¿cuál es la conclusión evidente? Es adimensional. Pero entonces la dimensión no es su resultado. No, 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 no. O sea, ya te entendí, ya te entendí. Entonces, tú me estás preguntando. O sea, mira, ahí es una cuestión de notación. Mira, a ver. Tú estás diciendo coseno de 0 es 1. Estamos bien, ¿no? Sí. Vale. Pero si nosotros escribimos esto, ajá, ¿qué estamos diciendo aquí? En lo que acabo de escribir en amarillo. ¿Cómo lo leeríamos? La dimensión del coseno de 0. Ajá. La dimensión del coseno de 0. Y como es una cantidad dimensional, es un 1. Ujú. Pero nota que aquí en rojo estamos diciendo coseno de 0 es 1. Y aquí la dimensión del coseno de 0. Ok. Entonces no es el resultado. Exacto, no, 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 no. Aquí coinciden, o sea, tal vez ya entiendo tu confusión. Ambos Ujú. son 1, ¿no? Pero Sí. el 1 que estamos obteniendo aquí en amarillo tiene una naturaleza o una interpretación distinta a la que estaríamos trabajando en la expresión en rojo. Ok. ¿Vale? Entonces, sí, vale, bueno, igualmente es más, mira, para aquí ayudarnos, a ver, te voy a preguntar, ¿cómo leeríamos esto? Lo que está aquí. Si quisiéramos... Una igualdad, una ecuación. Sí, es una igualdad, pero, o sea, ¿qué estamos calculando ahí? Bueno, estás diciendo que el coseno de 0 es igual a 1. Ajá. El coseno de 0 grados es 1. ¿Estamos de acuerdo que es lo que está diciendo la ecuación en rojo? Sí. Ahí está. Entonces déjenme ver, esto lo puedo mover. Sí, aquí está. Y ahora, ¿cómo vamos a leer lo que está abajito? Y lo voy a poner también con amarillo. La dimensión del coseno de 10. La dimensión, aquí, a ver, déjenme ver aquí, la dimensión de, rayos, de coseno de 0 grados es 1. Ok, déjenme mejorar esto. Listo. ¿Vale? Entonces, si vemos la diferencia, o sea, el resultado pareciera que es el mismo, pero estamos diciendo algo muy, muy diferente en cada caso. Y la palabra clave está aquí en la dimensión. Aquí estamos analizando las dimensiones. Y acá no, aquí estás calculando el numerito. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. ¿Vale? ¿Sí, quién hizo la pregunta de esta parte? ¿Quién era tenía la duda? Yo, ¿Cuál es tu nombre? Alexis. Alexis, ok. Entonces, Alexis, sí queda clara la distinción entre estas dos expresiones. Pues así ya, creo que más adelante ya voy a ver en qué se emplea cada caso. Ok. Bueno, esta es una que tú has ocupado seguramente múltiples veces. Ujú. O sea, puesto que esta ya la dominas a la perfección. Esa es la que como que de repente te hizo como que
el choque, ¿no? El cruce de... ¿Y esto cómo? Ajá. Ok, entonces, bueno, entonces, habrá que concentrarnos más en esta parte. Cada vez que tú pongas entre corchetes, de lo que estás hablando siempre es de la dimensión de lo que sea que está entre los corchetes. Vale. ¿Vale? Ok. Bueno, ¿alguien más con alguna pregunta, muchachos, de esta parte? No, puedo seguir la otra propiedad. Ok. A ver, déjenme ver aquí. Si puedo... no. Bueno, propiedad 4. Ok, la propiedad... más bien, lo siguiente que voy a escribir va a ser una regla, más que una propiedad tal cual. Déjenme el color, creo que era. Entonces la voy a llamar regla de la suma y resta. Dice lo siguiente. Solo se pueden sumar / restar magnitudes físicas, claro, de la misma especie. Y el resultado de la operación es la misma especie. O podemos decir, es de la misma especie. ¿Vale? Esto se asemeja a lo que en su momento decíamos, la parte esta de algebraica de sumar solamente términos semejantes, x con x, y cuadradas con y cuadradas, etc. ¿Vale? Entonces, ¿esto cómo lo representa? Bueno, ¿esto qué quiere decir al final del día? Bueno, imaginen ustedes que tienen una cantidad que se mide en longitud, ¿no? Una magnitud física en longitud. ¿Qué pasa si le suman una cantidad que se mide en longitud? ¿Qué es lo que obtendrían como resultado? Se puede sumar porque son dos magnitudes. 2 veces de longitud. Ok, vamos a ver. A ver, vean, dice, solo se pueden sumar y restar magnitudes de la misma especie y el resultado de la operación es de la misma especie. Es decir, que en análisis dimensional, si tienen una longitud y le suman otra longitud, como resultado, ¿qué van a obtener? Longitud. Otra longitud. Vean. Si alguien... No me sorprendería si ya a algunos les explotó la cabeza, porque no es 2L. ¿L cuadrada? Ni L cuadrada, no. Es L. Profe, a ver si entendí. Ajá. Bueno, creo que muchos de mis compañeros están haciendo como si estuviéramos sacando una ecuación o algo así, pero no. Se supone que de L más L te va a salir otra L, porque se supone que es el mismo producto. Son las mismas dimensiones. Ok. Ajá. Es lo que recuerdan. A ver si lo puedo explicar. Ajá, a ver. Bueno, vamos a ponerle, no sé si se va a lo mejor la magnitud, digo, nada más por ser un ejemplo. Sí. Pero digo, supongamos que en esta cuestión nuestra magnitud sería, no sé, a lo mejor metros. Metros, bien. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Y queremos sumar 2 metros más 5 metros. Ajá. Al final de cuentas van a ser 7 metros, pero la unidad no deja de ser metros. Correcto. En efecto. Pues, sí, o sea, una cosa es la parte numérica, ¿no? El 2 y el 5 que mencionaste. Los números, esos van a cumplir sus propias reglas. 2 más 5 son 7. Eso es correcto. Con eso no nos estamos metiendo. Lo que estamos diciendo es que si lo quieres pensar en unidades de medida, si a una cantidad medida en metros le sumas otra cantidad medida en metros, como resultado, ¿qué obtienes? ¿Sí? Es que por lo que entiendo entonces casi, bueno, todo esto de análisis dimensional, todo se basa con puras literales, porque no puede haber números, porque cualquier número es adimensional, ¿no? Ok, bueno, sí, o sea, de lo que le vamos a prestar mayor atención son a las magnitudes físicas de la cantidad que estás tú analizando. Entonces, por ejemplo, los números
sí nos van a seguir apareciendo, ¿ok? Pero dependiendo de dónde aparezcan, por ejemplo, como exponentes, o como exponentes o como ángulos, bueno, su tratamiento va a ser distinto. Pero aquí el punto es que no hay que esto pensarlo como una operación algebraica. Esto no es una operación algebraica. ¿Recuerdan el ejemplo que vimos hace rato, que les mencioné aquí abajo? Creo que sí fue aquí, en algún momento. Sí, acá. Cuando hablamos de las fuerzas y de la masa. Miren, pues justamente este ejemplo aquí ya encuentra mayor sentido. Porque, a ver, si yo tengo una cantidad que se mide bueno, que tiene unidades de fuerza, ¿le puedo sumar una cantidad que tiene unidades de masa? No, profe. No. Aquí esta reglita nos lo prohíbe. Solamente tú vas a poder sumar a las fuerzas, sumarles más fuerzas, más términos que tengan las mismas unidades de fuerza. Y si tienes un objeto, perdón, una cantidad que tenga unidades de masa, pues solamente le vas a poder sumar términos que tengan la misma dimensión de masa. Nada más. Si vamos quedando claro ahí esa parte. O sea, lo que decíamos hace poco, pues ya aquí tiene mayor sentido. ¿Por qué no puedes sumar, si tienes una suma con newtons, ¿por qué no pegarle de repente agregarle kilogramos? Porque pues no son de la misma especie. Solamente puedes sumar fuerzas con fuerzas, masas con masas, áreas con áreas, etc. ¿Vale? Entonces, no confundan esto, no es una operación algebraica. Si ustedes tienen una longitud y le suman a otra longitud, ¿qué van a obtener como resultado? La misma longitud. Una nueva longitud. Pero la magnitud física sigue siendo la misma, ¿no? Longitud. Sí. Ok. Entonces, en el mismo sentido, vean, imaginen que tienen una cantidad de masa. ¿Ok? La magnitud física masa. Y le restan una magnitud física también masa. ¿Qué van a obtener como resultado? Otra masa. Otra masa. Numéricamente, tal vez numéricamente más pequeña. Numéricamente, pero no nos estamos metiendo con los numeritos. Solamente estamos viendo las unidades de medida o las magnitudes. ¿Ok? Si a una cantidad tiempo le restan un tiempo y le suman otro tiempo, ¿qué obtienen como resultado? Una cantidad de tiempo. O una cantidad, o sea, numéricamente, quién sabe cuánto valga, pero ¿qué unidades debe de tener? Tiempo. Pues las de tiempo también. Ok, sí entiendo que esto al principio puede ser medio confuso, al menos escrito de esta manera, pero si lo piensan con cuidado, ustedes lo han estado empleando siempre en la vida cotidiana, sin darse cuenta. El ejemplo de la cesta con manzanas, si recuerdan, si mi unidad de medida son manzanas, ¿ok? Entonces, si yo le agrego más manzanas, siguen siendo manzanas. El número cambió porque le agregué más. Pero la unidad de medida, manzanas, sigue siendo la misma. ¿Vale? ¿Cómo vamos aquí? Bien. Sí, ¿ya les empezó a doler un poco la cabeza o estamos bien? No, todavía no. Bien. Ok, bueno, para que terminen la semana con algo aprendieron, o algo nuevo. Sí, es algo raro tomar clases así, pero bien. Ok, o sea, sí, el punto es de que al menos terminen la semana diciendo que se llevan algo que no sabían cuando empezaron. ¿Vale? Bueno. Ok, falta la última propiedad.
Y ya con eso comenzamos a hacer unos ejercicios para que ahora sí veamos esto como, que creo que es bastante abstracto, cómo opera, ¿no? Entonces, a ver, déjenme poner lo siguiente. Las reglas de la multiplicación y división, ok, división, siguen siendo válidas en el análisis dimensional. Así lo vamos a decir. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? Y seguramente esto que voy a comentarles les va a, bueno, a quien haya tenido la pregunta más hacia atrás, ya podemos comentar más. Vean, reglas de multiplicación y división siguen siendo válidas. Bueno, entonces, supongan que tienen la expresión y igual a f por d. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula física. Por el principio de homogeneidad dimensional, vean lo que estoy nombrando, por el principio de homogeneidad dimensional, si esta expresión física es correcta, ¿qué debería pasar? Y debería ser igual a FD. Bueno, la dimensión de Y debería ser igual a la dimensión de FD. De F por D. Las dimensiones, correcto. Entonces, la dimensión de Y debe ser igual a las dimensiones del producto, ¿no? De F con D. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo vamos? Si estamos de acuerdo que si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, eso es lo que debería pasar. Sí, profe. Vale. Ahora, por este comentario de que las reglas de multiplicación y división siguen siendo válidas, aquí nosotros podemos hacer este paso. Vean lo que va a suceder. A ver. Lo escribo y ustedes, a ver, me dicen qué están entendiendo. ¿Qué pasó aquí, señor García? A ver. Que por los corchetes, entre ambos no hay un signo de igual. Entonces, como son dos pares de corchetes, está indicando que a fin de cuentas es una multiplicación entre F y D, ¿no? Ok. Sí, bueno, que si tienen un producto de cantidades físicas y están analizando sus dimensiones, eso es equivalente a analizar el producto de las dimensiones por separado. Es como factorizar, si se dan cuenta. O sea, podemos hacer esta separación. Pero, profe, una duda. Sí. Sí. Pero a fin de cuentas, cualquiera de las dos como resultado estaría bien, la separáramos o no. Sí, de hecho, vamos a ver que en los ejercicios esta separación va a ser muy útil. Para fines prácticos es muy útil. Entonces, ustedes lo pueden representar así, pero también es correcto representar como el producto de las dimensiones de cada magnitud física. Por eso es que estoy multiplicando A con B, ¿no? Sí, claro. Es básicamente lo que se está diciendo aquí. Algo al respecto. Aquí, por ejemplo, ¿no? Vean que aquí ya podemos empezar a hacer más cosas con esta reglita que estamos escribiendo acá. Entonces, bueno, lo iremos haciendo, pero sí queda claro entonces lo que podemos hacer con las dimensiones cuando tengamos un producto de ellas. Sí, se puede simplificar o amplificar. Ok, muy bien. A ver, otra propiedad. Bueno,
¿Qué más queremos decir aquí? A ver, imaginen que tienen la cantidad esta. Una magnitud física A y que está como... Déjenme ver, no, a ver, déjenme ponerlo así. ¿Cómo será bueno? Así. X, perdón, Z, Y. Ajá. Y B acá abajo. ¿Vale? Imaginen que tienen una magnitud física que está relacionada con otras tres de esta forma. Entonces, por el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué podríamos decir? Que las dimensiones que la dimensión de A es igual a las dimensiones de ZY sobre B. Ok, exacto. Que la dimensión de A viene a ser igual a la dimensión de esta cantidad, de Z por Y, y esto dividido con B. Vale. Pero esto resulta que también lo podemos separar como las fracciones. Vean. Por la dimensión de Y. Exacto, también podemos hacer eso. Aplicarlo, lo de arribita. Vean. Así. Por la dimensión de B Sobre menos 1. sobre la dimensión A, ok, la dimensión de B. Ajá, así. O bien, creo que alguien me preguntaba al respecto de esto, ¿no? Recuerdo. Entonces vean que también lo podemos expresar de esta forma. Ok, la parte, bueno, eso último que escribí es correcto, también se puede expresar de esa manera, pero lo sustancial, lo realmente importante es que, ¿qué es lo que está sucediendo? Que si ustedes tienen están calculando las dimensiones de una cantidad de esta forma, una división, pueden separar las dimensiones del numerador entre las dimensiones del denominador. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué el exponente de B está fuera del corchete, no está dentro? Porque aquí estás, porque tu término B, ese que está elevado en la potencia 1. Ajá, sí. Entonces, ya. Sí, Este es tu numerito, ¿no? Ajá. Este. Es lo que estamos llevando aquí arriba. Sí. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la razón. No sé si, ¿qué gustan? ¿Lo dejo los puntos rojos o los quito? Profe. Sí. Y podría dar un ejemplo ya un poco más práctico, o sea, por ejemplo, que A sea velocidad y se supone que velocidad es metros sobre segundo. Sí. Entonces, supongamos sustituyo Z, sustituyo B, metros sobre segundo en unidades, y si lo subo sería segundo a la menos 1, S a la menos 1 en notación ya. Vale, ok. Déjame ver el último ejercicio, el último ejemplo, y ya ahora sí, te prometo, pasamos a los ejercicios, ya más prácticos. ¿Vale? Es que necesito ver todo esto es como la teoría para poder, por ejemplo, resolver estas preguntas que nos hacían hace rato. Ok. Sí. Bueno, aquí es más, miren, bueno, me falta un ejemplo. Y ya con esto cerraría la parte de teoría. Bien, entonces un último ejemplo que va a ser útil para lo siguiente. Imaginen que tienen una cantidad así, W igual a G por H cuadrada. ¿De acuerdo? Vean que ahora aquí aparece un exponente, ¿no? En la de magnitud H. Vamos a ver qué sucede con ella. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué es lo que encontraremos?
La dimensión de W es igual a las dimensiones de G por H al cuadrado. Ok. Dimensión de W igual a las dimensiones del producto. Bueno, a ver, si escribo esto, ya no hay problema, ¿verdad? No. No, profe. ¿Ya? Ok. Esto lo logramos hacer por el comentario de arribita. Bueno. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, profe, todo bien. Vale, bueno. Entonces voy a continuar. Vean lo que va a suceder. A ver, ustedes díganme si están de acuerdo con la operación que voy a hacer a continuación. A ver, díganme esa parte. ¿Están de acuerdo con ¿Está bien? Sí, está bien. Sí, porque al fin de cuentas, sí, ¿no? O sea, solamente agarré la h cuadrada y Lo desarrolló. la desarrollé. Exacto. ¿Qué significa por sí mismo? Ujú. Ajá. Pero entonces aquí puedo aplicar otra vez la propiedad de arriba, ¿no? Claro. O sea, volver a escribir esto. Vean, ahora escribo G por la dimensión de H por la dimensión de H. ¿Sí están de acuerdo que de aquí puedo escribir acá esto? O sea, aplicar lo mismo que tengo acá arriba. Sí, profe, de acuerdo. Ujú. Vale, muy bien. Entonces me sigo acá abajo. Entonces vean que esta línea se puede escribir también de la siguiente forma. A ver. Vean que quién es ahora el término que aparece multiplicado por sí mismo dos veces. La dimensión de H. Entonces puedo escribirlo de esta forma. ¿Sí lo ven? ¿Cómo pasé de esto que está aquí a esto otro? Sí, sí. Vale, entonces, ¿qué podemos concluir en este punto? Vean, aquí lo voy a poner otra vez. O sea, es lo mismo poner el exponente adentro que afuera. Correcto, exactamente. Entonces creo que alguien hacía una pregunta en ese sentido, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Qué pasa con los exponentes? Bueno, pues resulta que podemos extraerlo. O sea, por ejemplo, este exponente cuadrado lo podemos dejar afuera. Y sigue siendo igualdad. No hemos alterado absolutamente nada. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba de b a la menos 1, ¿se puede meter? Exacto. Sí, porque vean, aquí, bueno, aquí es el 2, ¿no? Pero aquí puede ser válido cualquier término, cualquier potencia. Entonces, si está afuera, como está aquí mostrado, esto es igual a ponerlo adentro. Y sí, lo puedes meter como b a la menos 1. Es correcto. profe, Sí. y usted dentro de un ejercicio nos va a decir qué usar, si dejarlo más simplificado o que esté más largo el proceso, o lo vamos a poder usar el que queramos. Pues el mismo ejercicio, depende de qué es lo que quieran calcular, les va a ir guiando. Entonces, depende de qué problema tengan, es la herramienta, algunas de las propiedades. ¿Ok? Si quieren, ya pasamos a un ejemplo. Sí, por favor. ¿Vale? Entonces, bueno, bueno, pues deben tener todo esto a la mano, ¿ok? Todo esto que vimos este día, para ver el ejemplo que vamos a realizar ahora. Entonces, bueno, déjenme ver. ¿Dónde me muevo? Ok, creo que no. Voy a abrir una nueva página. Vale. Información. Por si se ofrece. Y vamos a la siguiente. Entonces, vean, el siguiente ejercicio les voy a pedir hacer lo siguiente. Bueno, el enunciado es algo así.
Dice, en la ejemplo, en la siguiente expresión física o fórmula física, encuentre las dimensiones de K minúscula. Okay. Entonces, a ver, ¿cuál es la expresión que vamos a trabajar? La expresión dice lo siguiente. F igual a 5K, ¿ok? Por W, por el coseno de alfa. ¿Vale? Y voy a poner aquí, sigue el enunciado. Donde F denota fuerza, W denota área y alfa, ¿ok? Es un ángulo. ¿Ok? Es lo que nos pide analizar aquí. Vean, en la siguiente expresión física, esta que está aquí, encuentra las dimensiones de K, de este término. ¿Y qué tenemos como información? Sabemos que la F va a denotar fuerza. Y el W, aquí aparece denota área. Y alfa es un ángulo, ¿no? Como tiene que ser. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar las dimensiones de K? El que está aquí. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo resolverlo. Bueno, pero ¿alguna pregunta con el enunciado? ¿Sí queda claro qué es lo que... qué información nos está dando? Sí. ¿Sí? Ok, entonces déjenme... Voy a ver un color que haga contraste. Yo creo que este. Vale, entonces, ¿cómo comenzaríamos la solución? A ver, noten que el problema nos pide encontrar las dimensiones. Entonces, de alguna manera tenemos que involucrar la notación de corchetes. ¿Y cómo hacemos eso? Tenemos la fórmula física. ¿Y cómo traemos a cuenta o podemos trabajar la notación de corchetes? Bueno, primero podríamos quitar el 5 y el coseno de alfa, ¿no? Ok, eso es lo que hay que ir haciendo, pero, o sea, lo que me pregunto, o lo que quiero que me respondan aquí, ¿cómo de esa expresión física pasamos a una en la cual trabajemos las dimensiones de estas cantidades? Por las A ver, vean lo que voy a escribir. Aplicando vean, ¿qué nos dice el principio de homogeneidad dimensional? A ver, ¿qué nos dice el principio de homogeneidad dimensional? Aquí lo tenemos. Que si una fórmula física es correcta, todos sus términos tienen que ser dimensionalmente iguales. Exacto. Entonces vean que el principio de homogeneidad dimensional nos permite cambiar o analizar una fórmula física en sus dimensiones. Entonces aquí nosotros no podemos poner así de buenas a primeras la notación de corchetes. ¿Qué tenemos que indicar? Vamos a aplicar el principio de homogeneidad dimensional. Y entonces ahora sí que podemos escribir. La dimensión de F tiene que ser igual a la dimensión de 5 por K por W por el coseno de alfa. A ver, vean esto. A ver, díganme si están de acuerdo con la expresión. Pues hasta ahí sí, ¿no? Claro. Sí, pero, o sea, nosotros, todo lo que me dijeron, o parte de lo que me dijeron es correcto que vamos a hacer más adelante, pero ¿cómo tenemos que llegar a ello? Pues no simplemente hacerlo, sino hay que ir justificando. O sea, ¿cómo justifican la aparición de la notación de corchetes? Por el principio de homogeneidad dimensional.
Si no lo mencionan, ¿cómo es que mágicamente aparecieron corchetes? Entonces, esta parte es lo que yo les comentaba de ir justificando cada paso que hacen, si recuerdan, cuando les digo que desarrollen un ejercicio. Sí. Entonces, bueno, vean. Ese es mi problema. Bueno, siguiente, bueno, pues primero voy a aplicar el principio de homogeneidad dimensional. ¿Por qué? Porque el principio de homogeneidad dimensional me habla sobre las dimensiones. ¿Vale? Vean acá cómo lo puse. Vean aquí esta parte. Vean aquí en amarillo. Aquí está la fórmula física, ¿no? ¿Y cómo es que pasamos a escribir las dimensiones? Principio de homogeneidad dimensional. De hecho, en todas estas líneas, estas flechitas, todas fueron posibles por este principio. ¿Vale? Tal vez no lo puse aquí, pero se hizo el comentario. Aplicando el principio de homogeneidad dimensional, llegamos a esto. Bueno, regresamos. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí. Vale. ¿Cuál sería el siguiente paso? La regla de multiplicaciones y divisiones. Exacto. Sí. El siguiente paso es haciendo uso de la regla de multiplicación. ¿Qué podemos hacer a continuación? ¿Qué nos permite esa reglita? Empezamos a descomponer KW coseno de alfa. 5. Correcto, entonces podemos escribir esto, ¿no? Las dimensiones de 5, la dimensión de K, la dimensión de W y la dimensión del coseno de alfa. ¿Sí están de acuerdo? Y aplicamos la propiedad 1, que 5 va a valer dimensión 1, que es adimensional, y coseno va a ser adimensional. Ok, bien, bien. Entonces, hasta aquí todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, profe, todo claro. Vale, entonces la siguiente línea, como bien mencionaba, ¿quién? ¿Quién nos echó la mano ahorita con el comentario? Yo. ¿Nombre? Raciel. Ok, es que todavía voy a perder identificarlos por su tono de voz. Bueno, entonces, aplicando ahora la propiedad, ¿cuál? La 1 creo era. La propiedad 1 al 5, ¿no? Sí. Sí, por la de funciones trigonométricas, sí. Sí, la propiedad 1 es para los números reales. Entonces el 5 es un número real. Entonces le aplicamos la propiedad 1 al 5. ¿Y cuál otra propiedad? 2. Sí, no, que es la de coseno de alfa. Sí, porque vean, en este punto queremos analizar la función trigonométrica completa, no su ángulo. ¿Y qué propiedad habla de la función trigonométrica completa? La 2. Y aplicando la propiedad 2 al coseno, ¿qué tenemos? ¿Qué vamos a tener? A ver. La dimensión de F es igual a la dimensión de K y la dimensión de W. La dimensión de F, muy bien, es igual a la dimensión de K, ok, un mejor K aquí, por la dimensión de W. A ver, ¿sí para todos les es claro qué pasó entonces de la línea en azul a la línea en rojo? Sí. Sí. Ok. ¿Puede repetir, profesor, por favor? Sí, a ver, el micrófono, gracias. A ver, la pregunta es, ¿sí queda claro qué sucedió de lo que teníamos en la línea en azul a lo que está en la línea en rojo? No, bueno, a mí no me quedó del todo claro, profesor. Ok, bueno. ¿Qué dice la propiedad? A ver, dice aquí, aplicando la propiedad 1 al 5 y la propiedad 2 al coseno. ¿Qué es lo que tenemos? A ver, voy a mover esto un poquito abajo. Pues de cierta forma, usando esas propiedades, lo quitamos lo que fueron los números reales, ¿no?
Ok, a ver, Hay entonces, algo que realmente es dimensional. sí, son dimensionales. A ver, entonces tal vez, si agregamos esta línea, tal vez nos quede más claro. A ver, lo voy a escribir así, a ver si esto ya les ayuda a entender lo que sucedió. Ustedes díganme, muchachos, ¿eso ayuda un poco a la redacción? Ya estaba Sí, claro. profesor, ya entendí. ¿Vale? Vale, entonces vean, la redacción nos ayuda también a comprender cosas. Entonces, como esos dos términos son unos, dimensionalmente hablando, entonces ya los podemos omitir de la cuenta en azul y queda esta. ¿Ok? Entonces noten que lo que nos estaba preguntando el problema son sobre las dimensiones de K, ¿no? O sea, ya casi lo obtenemos. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? ¿Despejar? Correcto. Sí, despejar, hacer un despeje. Entonces, aquí lo anoto. Despejando las dimensiones de K. Despejando las dimensiones de K, obtenemos. Vamos a ver, ¿qué llegamos? A ver, ¿cómo quedará el despeje para las dimensiones de K? K, la dimensión de K Ajá. es igual a la dimensión de W sobre la dimensión de F. No. Al revés. F sobre W. La dimensión de F sobre No, cierto, perdón. la dimensión de W. ¿Sí queda claro el despeje aquí? Este término profe. está multiplicando, pues lo mandamos al otro lado, dividiendo. Vas a dividir. Y así queda. Ujú. ¿Vale? Entonces, ¿hasta aquí cómo vamos? Todo claro. Bien. Sí, entonces, bueno, aquí se los pongo así completo. Entonces, vean lo que hemos llevado hasta este momento. Aplicamos principio de homogeneidad, la regla de la multiplicación para separar los términos. Después aplicamos propiedad 1 al 5 y la propiedad 2 al coseno. Esto nos lleva a que, como son adimensionales, aquí arribita, estos corchetes los cambiamos por un 1 y se simplifica de esta manera. Siguiente paso, hacemos nuestro despeje. Muy bien. Ok, bien. Y ya casi acabamos, ya casi tenemos el resultado. ¿Qué es lo que faltaría por realizar? Aplicando la propiedad de la multiplicación y división. No necesariamente, podríamos hacerlo, pero, o sea, no hay que olvidar que es todo esto que en este ejercicio que queremos calcular o obtener las dimensiones de K. Es decir, queremos decir que estas dimensiones en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces F y W se sustituyen por una fórmula dimensional, ¿no? Por su valor en las magnitudes, correcto. Entonces aquí podemos decir, sustituyendo las expresiones, las dimensiones, mejor dicho, las dimensiones de F W queda. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Déjenme aquí abajito. La dimensión de K. ¿Están de acuerdo? Igual a. ¿Cuáles son las? A ver, F, ¿qué denotaba? ¿Recuerdan? En el enunciado. Vámonos para acá arriba. Fuerza. Vale. ¿Y las magnitudes de una fuerza cuánto valen? ¿O cómo se expresan? Masa. Masa por distancia. Masa por longitud. ML T a la menos 2. T a la menos 2. Ah, sí. Entre. ¿Qué representaba W? El área.
El área. Entonces, ¿sus dimensiones cómo son? L cuadrada. L cuadrada. ¿Y si simplificamos aquí? L se sube y queda ML menos 1 T menos 2. Correcto. A ver, sí, ese último paso fue de aplicar leyes de exponentes. Sí. ¿Vale? Entonces vean que... Profe, sí. Sí, adelante. si digamos el resultado como el primero, o sea, así dividiendo, está bien igual, ¿verdad? Sí, pero puedes simplificar. O sea, aquí puedes realizar la Ok. simplificación de la L. Ok. Sí, está bien. ¿Vale? Gracias. Entonces es una presión. Correcto, exactamente. Esto que está aquí, podemos ir a la tablita que les mostré anteriormente. Y esto que está aquí coincide con las dimensiones de una presión. Es decir, K, o sea, ya física, como magnitud física, ¿de qué nos está hablando? De presión. De una presión, exactamente. Aquí es donde entra mi duda. Y por ejemplo, si de resultado me diera ML cuadrada T menos 2, ¿cómo sé si es fuerza o energía? A ver, bueno, para empezar, fuerza y energías tienen dimensiones distintas. Sí, son diferentes. Sería Entonces, el trabajo, ¿no? Trabajo y energía. Ok, vale. A ver. Entonces, primera observación. No hay lugar, no, o sea, aquí no puede haber confusión o mezclas, porque cada magnitud física tiene su propia descomposición. Lo que les decía como su huella digital. Ahora, en tu pregunta de energía y trabajo. Ajá. Bueno, en este momento, a nivel de las dimensiones, no podemos distinguir entre una y otra. Van a coincidir. Y de hecho, no sé si fue con ustedes el día de ayer que comentamos sobre los joules. Bueno, a ver, el comentario breve. Vamos a ver más adelante, en el segundo parcial, que hay una relación entre la energía y el trabajo. Son conceptos físicos distintos, pero están relacionados. ¿Ok? Entonces, lo único que en este momento te puedo decir es que energía y trabajo van a ser el único caso en el que dimensionalmente van a coincidir. O mejor dicho, si no es el único, va a ser de los pocos casos que las dimensiones van a coincidir. ¿Ok? Pero hay una razón de ser para la energía y el trabajo. ¿Vale? Entonces yo creo que, es más, si quisieras ahí anotar en los apuntes esta pregunta y cuando veamos ese tema lo mencionas nuevamente y ya hacemos el comentario. Pero en este momento lo único que te puedo comentar es esto. Coinciden. Y hay una razón de que veremos más adelante para ello. Ok. Bien, entonces, no sé, ¿alguna otra duda con relación a esto que está aquí? No, profe. ¿Vale? No, profe. Entonces, No, profe, ya como conclusión, ¿qué podemos llegar a decir aquí? De las dimensiones de K, ¿qué podemos obtener o concluir? Concluimos es la que misma que es igual a una presión a una... K corresponde a una fórmula de presión. o una presión. No una depresión, no, una presión. De las dimensiones de K, esto, concluimos que entonces el K que aparecía en la fórmula física es una presión. ¿Vale? Entonces vean que entonces ya tenemos la información. F es fuerza, K es presión, A es área, alfa es un ángulo. Ya tenemos la información de toda la expresión física. Y entonces hasta aquí concluía nuestro ejercicio. Y como ven, pues ocupamos varias de las propiedades que vimos. Ok, comentarios, preguntas muchachos con esta parte.
Ok. Bueno, pues ya pasaron de las 10:30. Pues hasta aquí llegamos de esta parte. Si pudieran comenzar a checar el material que tienen en Classroom para análisis dimensional, sería bueno. Digo, no les estoy pidiendo que resuelvan nada, pero darle una leída como para ir viendo qué vamos a ir viendo la siguiente clase, ¿no? Ya vamos a ver más ejercicios. Ya vimos toda la teoría, ya vamos a comenzar a atacar ejercicios diversos. Sí. Sí, profesor. Vale. Bueno, pues si no hay comentarios, dudas, pues aquí cerramos la clase de ese día aquí. Sí, si no nos va a golpear la de química, profe. Sí, me imagino. Corran entonces. O conéctense rápido. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Hasta profe. Hasta luego. Buen día. Cuídese, Luego, cuídese. buen día. Igualmente. Buen fin de semana. Gracias. Profe, ¿va a dar más ejemplos después? Sí, la siguiente semana, ¿qué? Lunes. O sea, ya empezamos con ejercicios. Hasta luego. Hasta luego.